Hola y bienvenidos a una nueva lección de Sibelius. En esta oportunidad aprenderemos cómo escribir la percusión en el programa. Vamos a ello entonces a crear un documento en blanco y agregar los instrumentos. Cabe destacar que existen dos tipos de instrumentos de percusión, los que tienen afinación, es decir, los que se puede medir la altura de los sonidos que producen, y los que no tienen afinación. En este caso podríamos mencionar la batería, por ejemplo. Vamos a dar un pequeño vistazo a lo que son los instrumentos de percusión con afinación y vamos a agregar, por ejemplo, el xilófono. Lo añadimos a la partitura y en la miniatura podemos observar que tiene un pentagrama igual en una clave, en este caso la clave de sol, y este instrumento se va a trabajar de la misma manera que se trabaja cualquier otro instrumento melódico, o inclusive hay instrumentos de percusión que se pueden considerar armónicos. En ellos vamos a tener nuestra cifra indicadora, las marcas de tiempo y por supuesto la tonalidad en la que estemos trabajando, ya que estos instrumentos, como dije antes, producen notas melódicas. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a eliminar de la partitura este instrumento y vamos entonces con los instrumentos de percusión sin afinación. Vamos a agregar el conjunto de batería. Y como podemos ver, seguimos teniendo el pentagrama, pero la clave ha cambiado. Ya no tenemos las tres claves que conocemos antes que nos definen la altura, sino que es la clave para percusión. En este apartado, pues sí tendremos las cifras indicadoras, tendremos las unidades de tiempo, perdón, las marcas de tiempo, pero en la percusión que no tiene afinación no nos hace falta la tonalidad, ya que ellos no producen notas ni trabajan armónicamente. Vamos a darle un título a esto. Y creamos la partitura. Muy bien. Básicamente tenemos que entender que un conjunto de batería es una serie de instrumentos individuales organizados de una manera específica. A grandes rasgos tenemos los tambores, que puede ser el bombo, los tones, el redoblante, y tenemos lo que son los platillos, el hi-hat, el crash, etc. Eh, Como tal, los tenemos que escribir en la partitura de la misma manera, separados. Es decir, la, la, mm, los tambores los vamos a escribir en una voz y los los platillos los vamos a escribir en otra voz. Entonces vamos a trabajar con ellos. Lo primero, vamos a incluir los platillos. Para ello tenemos que seleccionar la división que querramos del tiempo. En este caso voy a utilizar corchea. Pero antes de introducir las notas en el pentagrama, yo debo ir a notación y en este apartado donde dice cabezas de nota, el tipo, yo debo cambiarla de normal a cruz para que me reconozca el programa que estoy escribiendo en la parte de los platillos. Entonces selecciono cruz y cuando escribo aquí van a ver que aparece otra cabeza de nota, otro núcleo. Entonces simplemente lo escribo. Ok. Ahí estoy escribiendo lo que sería el hi-hat. Subiendo o bajando en altura en el pentagrama voy a tener otros tipos de sonidos, como pueden ser un crash, entre otros. Eh, para continuar escribiendo voy a utilizar un nuevo recurso. Presionando la letra R se repite la nota, pero claro, me queda en una altura que no deseo, entonces la muevo con la flecha como ya habíamos explicado en lecciones anteriores. Muy bien, para continuar agregando entonces notas a la voz de los platillos, simplemente sigo agregando, presionando la letra R. Si quisiese cambiar la figura en algún caso, pues lo único que tendría que hacer es cambiar en el teclado numérico por otra figura que quisiese. En este caso voy a seleccionar la negra y nuevamente presionando la letra R me repite la misma nota pero con la nueva figura rítmica. Ok, vamos a cambiar esto un momento por las corcheas
y listo. Ok, dos veces escape para salir del modo de edición. Ok, aquí tenemos entonces ya escrita la parte de los platillos. Vamos entonces a la parte de los tambores. Para ello necesitamos utilizar la segunda voz, porque ya les expliqué, se trabajan de forma independiente. Para ello vamos a ir al teclado flotante y en la parte inferior vemos que tiene 4 números. Estas son las voces que nosotros podemos incluir dentro del pentagrama. En este momento estamos trabajando con la voz número 1. Vamos a seleccionar entonces la voz número 2. Una vez hecho eso, entonces seleccionamos las notas que queremos, la figura que queremos introducir. Entonces voy a seleccionar la negra y poniéndome sobre el pentagrama voy a escribir el bombo. El bombo es como si en el primer espacio contando de abajo hacia arriba. ¿Ok? Y al escribir la nota, fíjense que las plicas de la primera voz se sitúan hacia la parte de arriba y las plicas de la voz inferior, o sea de la segunda voz, se sitúan hacia abajo. Esto me permite a mí entonces tener una mejor visualización de todas las partes que yo debo ejecutar en el instrumento. Muy bien, entonces ahí tenemos el bombo. Aquí vamos a colocar el redoblante en lo que sería el tercer espacio, contando de abajo hacia arriba. Bombo nuevamente. Y en el último tiempo, porque estamos en un compás de 4, vamos a colocar el redoblante. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos esto, muy bien, ahí tenemos entonces un ejemplo de percusión. Para repetir todo este compás, simplemente lo puedo seleccionar, eso suponiendo que la rítmica se repita en varios compases y nuevamente presionando la letra R, pues entonces repito el compás todas las veces que sea necesario. Es muy importante pues, tener un conocimiento de la percusión, de ritmos y de qué es lo que es posible y qué no es posible en el instrumento para poder escribirlo. Yo recomiendo que si vamos a escribir alguna percusión nos mantengamos en fórmulas rítmicas muy sencillas como la que estamos viendo en pantalla, ya que podríamos escribir algo que eh, en el programa sonaría muy bien, pero al momento de la ejecución sería intocable, ya que no existe una técnica posible o estamos haciendo que el instrumentista necesite 4 manos para poder ejecutarlo, aparte de las extremidades que ya se utilizan normalmente en la batería. Otra forma de repetir compases es la siguiente. Voy a agregar un último compás aquí. Si no quiero escribir todo esto, sino que quiero simplemente colocar una indicación, vamos al teclado flotante y entonces donde dice articulaciones de jazz. Seleccionamos ahí. Bueno, típicamente no es de jazz, es de cualquier... esto es desde hace mucho tiempo, pero bueno, así lo denomina el programa. Y vamos aquí en esta parte donde dice compás de repetición. Lo seleccionamos. Pero antes estar muy pendiente de qué voz tengan seleccionada, ya que va a agregar este elemento es en esa voz y la otra no. Voy a hacer el ejemplo. Compás de repetición, selecciono y lo coloco en el compás que creé anteriormente. Si se dan cuenta, me está colocando el compás de repetición, pero al mismo tiempo me está dejando un silencio. Este silencio, fíjense que está en la voz número 1. Muy importante que los elementos estén en la voz que corresponde. Normalmente todo se escribe en la voz número 1 y algunos elementos se escriben en la voz número 2 a menos que estemos trabajando la percusión, que en ese caso sí tenemos que usar las dos voces necesariamente. Pero para repetir un compás podemos obviar las dos voces. Voy a borrar con suprimir. Me coloco en la voz número 1, como dije antes, voy al compás y selecciono. De esa manera se me va a repetir todo el compás anterior. Voy a comenzar a reproducir desde aquí. Ok. Como ven entonces, tenemos otra forma de repetir el compás anterior sin necesidad de escribir toda
las notas. Por último, voy a mostrarles unas fórmulas rítmicas bastante útiles para cualquier eh, arreglo que queramos hacer. En este caso tenemos vamos a decir, las más comunes dentro de la percusión, que les servirá para salir del paso, porque como dije antes, tenemos que tener un conocimiento del instrumento para poder escribir algo más avanzado. Entonces tenemos el tradicional, que son negras en cada tiempo. Tenemos la división binaria del tercer tiempo, la del segundo tiempo, un poco más complejo. Este consta de dos compases y lo que llaman repique. Bueno, eso es todo. Nos vemos entonces en una próxima lección.